Y le vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, ahí en el capítulo 26 del libro Evangelio según Mateo. Y vamos a leer unas escrituras. Bendito sea el Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, para estar apercibidos, preparados, porque pues necesitamos mucho del Señor, hermanos. Ahí en el capítulo 26 vamos a leer el versículo gloria a Dios, versículo 21. Amén. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y comiendo ellos, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Y dice el 25, entonces respondiendo Judas, que él le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Dícele: tú lo has dicho. Alabado sea el Señor Jesús, hermano. Mire, Dios nos siga instruyendo a todos, hermano. ¿Sabe usted que aquí había un acontecimiento en el cual se iba a cumplir la Escritura? En uno de los 12 discípulos que el Señor había llamado. Y cuando el Señor les dice, ¿verdad?, que de cierto que os digo que uno de vosotros me ha de entregar, pues dice que entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Digo esto porque, hermanos, a veces hay cosas que la palabra de Dios nos dice, nos habla a todos, hermano, y quizá en su momento nosotros lo pasamos desapercibido, hermanos. Hay cosas que se van a seguir cumpliendo de la palabra de Dios y bueno, qué importante es, hermano, que la palabra se cumpla en nosotros, pero para bendición, para alcanzar la salvación de nuestras almas. Qué triste y qué lamentable, hermano, es que, bueno, uno de los 12 discípulos del Señor, hablando de Judas, pues se haya perdido, hermanos. Así lo dijo el Señor, que nadie se había perdido, sino solamente aquel, ¿verdad?, el hijo de perdición. En esta parte, hermano, la Escritura habla de cuando el Señor hace un llamado a cada uno de nosotros. El Señor nos habla a nosotros, hermano, y bueno, nosotros, gracias al Señor Jesucristo, que ya estamos en este camino, que ya emprendimos una carrera, que muchos de nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos sido bautizados y ahora caminamos con el Señor Jesús, hermano. Pero que sí es importante, ¿verdad?, conocer y entender que la Escritura se va cumpliendo pues cada día, y que pues necesitamos estar apercibidos, preparados, hermano. Mire, el versículo que le decía dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. O sea que la Escritura se cumple, hermano, en las cosas ya escritas. Vamos a decir, en este caso, los discípulos en su momento no sabían, por eso ellos preguntan: ¿soy yo, Señor? ¿Quién es el que te ha de entregar? Y en esta parte, hermano, pues cayó en Judas esta situación tremenda y terrible. Y pues se apartó del Señor, hermano. De hecho, él, aunque permanecía con él siempre,
en su comportamiento, en su forma de ser, siempre manifestó no estar cerca del Señor, hermano. Y eso es lo que a nosotros, hermano, yo creo que tenemos que, creyendo a la palabra, creyendo a lo que está escrito, procurar estar siempre cerca del Señor, pero con un corazón muy sincero, para que el Señor vea nuestro corazón, nuestro comportamiento o nuestra grande necesidad que tenemos, y así podamos permanecer con Él. Porque es importante, hermanos, bendito sea el Señor Jesús. Yo recuerdo, hermano, mire, hombres de Dios como lo fue David, varón conforme al corazón de Dios. No, sin embargo, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Tuvo ahí una situación también muy grave. Y esto se lo comento, pues, bueno, vamos a leerlo ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer ahí algo, hermano, y que Dios nos vaya enseñando de hombres de Dios, hermano, que en su momento, por poco, hermano, claudican, pierden su salvación, pierden, hermano, la comunión con Dios. Bueno, para mí eso es terrible, hermanos, bendito sea Jesucristo, porque pues apartarnos de Dios, ¿a dónde iríamos, hermano? ¿Qué haríamos? Y mire, aquí en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, en el versículo 1, y espero en el Señor que nos ayude a todos ir entendiendo, hermano. Hay muchas escrituras, pero las que se puedan leer, que nos sean de bendición, nos sean de bendición a todos. Dice el 11:1. Y aconteció a la vuelta del año, dice, de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá. Mas David, dice, se quedó en Jerusalén. Dice, este hombre, hermano, siendo un hombre de Dios, considerando la escritura, considerando el tema, pudo haber sucedido en él, hermano, que él se perdiera, aún habiendo tenido, ¿verdad?, esa comunión con Dios, esa cercanía con el Señor, porque David fue un varón, hermano, que adoró a Dios y lo bendijo con todo su corazón. Hay muchos salmos y muchas escrituras que hablan de él y que era un varón de Dios. Pero en su momento, hermano, en una situación en la que se miró aquí, ese día que los reyes salían a la guerra, él se quedó, decidió quedarse en Jerusalén. Un descuido, quizá él no lo consideró, quizá mucho menos lo pensó lo que iba a pasar en el transcurso del día en cuanto se levantara. Pero más sin embargo, mire lo que dice el 2, dice, y aconteció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, se paseaba por el terrado en la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Considero yo esta escritura, hermano, y considero a David, su comunión con Dios, y considero lo que le pasó y le sucedió, y es para que nosotros estemos muy bien apercibidos, hermano, para que Dios nos ayude a no caer en una situación similar y podamos pecar contra el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque esto que sucedió aquí, hermano, fue algo terrible. Mire, quizá desde el momento que uno lee la escritura, pues a veces la podemos leer sin entendimiento, quizá, o apresuradamente, y no nos detenemos a considerar el tema, el caso de David y lo tremendo que estuvo esta situación. Entonces, él, hermano, en esta situación que se vio,
Pues él fue, hermano, atraído y seducido por lo que miró en aquella tarde desde el terrado de la casa real, hermano. Esta mujer, Betsabé, que dice la escritura que era hermosa, era muy hermosa, y fue algo, hermano, en lo que David cayó. Bendito sea Jesucristo. Y dice el 3, y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Fíjese, hermano, ¿qué pasa o qué sucede a veces con el hombre? ¿O qué sucedió con David siendo un varón de Dios? Ya desde el momento en que le dijeron, pues esta es una mujer casada, esta es una mujer de Urías Eteo, y podría haberle dicho, ¿verdad? Es uno de los soldados, de los que van en el ejército, de los que están peleando contigo, de los cercanos, de los que te defienden, de los que luchan por ti y te ayudan en el reinado. Podrían haberse expuesto muchas palabras, hermano. Pero, como le digo, ya había entrado ahí en algo en él, hermano, un deseo que ya no miró si era casada, no miró cualquier consecuencia, sino que miró lo hermoso que era aquella mujer. Y allí cayó este varón de Dios, hermano. Dice el 4, y envió David mensajeros y la tomó, y así que hubo entrado a él durmió con ella. Y dice que purificóse luego de ella de su inmundicia y se volvió a su casa. Pues ya es muy difícil purificarse de la inmundicia, hermano, en este caso, en un adulterio. Pero el tema, hermano, es el cuidado que tenemos que tener nosotros entendiendo y viendo las escrituras. Mire, cada cosa que leemos, cada cosa que nosotros analizamos en la palabra de Dios, que nos sirva a nosotros para una enseñanza y que sepamos y entendamos, ¿verdad? Que si nos descuidamos, hermano, podemos caer en una tentación similar o igual que David. Si alguno cree estar firme, ya ve que dijo Pablo a los Corintios, mire que no caiga. Es importante pues tener esa comunión con Dios, es importante tener esa cercanía con el Señor y no alejarnos de Él, no apartarnos de Él, no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Oh, hermano, fiarnos, confiar en el Señor siempre, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos siga instruyendo, que nos siga ayudando, que nos siga fortaleciendo, para que nunca en nuestra vida, hermano, podamos caer en una situación como esta y que nos aparte del Señor Jesucristo. Este hombre, hermano, tuvo una consecuencia grave por esta situación, hermano. Mucho, muy grave. Y fíjese, hermano, que hasta dónde va la situación. Esto le sucede a David por aquella mujer por la cual fue atraído, y la toma y luego sale embarazada, y luego él la quiere enviar a la casa, ¿verdad?, de Urías para querer encubrir aquel pecado, para que durmiera con su mujer, y este hombre, Urías Eteo, fiel al ejército, fiel al reinado, hermano, no quiso entrar a su casa, hermano. Y se le fueron cerrando las puertas de una u otra manera, hermanos. ¿Y qué pasó? Bueno, usted sabe que este hombre, David, de adulterio pasó a homicida, hermanos. Y le dijo a Joab que pusiera al frente, ¿verdad?, a Urías Eteo, cuando estuviera lo más recio de la guerra. Y allí fue muerto este hombre, hermano. Entonces un pecado lo llevó a otro pecado y otro pecado lo lleva a otro pecado, y así es esto, hermano, cuando uno se va apartando, se va alejando uno de Dios, hermano. No considera uno el peligro, no considera uno a veces la falta, y se le puede hacer una costumbre al hombre, y eso, hermano, nos aleja de Dios, nos aparta del Señor Jesús.
Y tanto, hermano, que me sorprende todavía aún más, aparte del capítulo 12, cuando Natán, ¿verdad?, que es enviado del Señor, 12:1, dice, envió el Señor a Natán, a David, el cual, viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la aderezó para aquel que había venido. Entonces se enardeció, fíjese aquí, hermano, se enardeció el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. Puedo ver, hermano, que qué pasaría con David, hermano, en este momento, que no consideró que se estaba hablando de él y que era para él precisamente esa palabra enviada del Señor, hermano. Y es que mire, pasa a veces, hermano, que a veces nosotros esperemos en el Señor que siempre nos guarde a nosotros el Señor, pero puede pasar en algún lugar, en alguna congregación, por ahí, hermano, con algún hermano o con alguna hermana, hermano, que podamos pensar, hermano, que a veces la palabra que se nos está hablando a nosotros no es para nosotros. Quizá pensemos que es para otro y digo, mira nomás cómo es este, mira cómo es este tremendo, mira cómo es esta tremenda, mira, para ella es esta palabra, para él es esta palabra, y sin mirarme a mí mismo, hermano, que la palabra me está hablando en la situación que yo me encuentro y no me doy cuenta. No me doy cuenta, bendito sea Jesucristo, hermano. Este hombre, hermano, se atrevió a decir que el tal hombre, dice, es digno de muerte. Alabamos a Cristo. Y dice el 6, y que él debe pagar la cordera en 4 tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Santo Dios. 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Cómo es eso, hermano? Mire, empezábamos considerando la palabra ya donde pues veíamos de los 12 discípulos cuando el Señor le dice que uno de ellos le iba a entregar y uno dijo, pues seré yo, Señor. Entonces todos de verdad tristemente decían que no se da cuenta de lo que ha cometido, hasta que un varón de Dios, hermano, habla su vida y le dice realmente lo que él es y lo que ha hecho y que no es bueno, hermano. Entonces aquí en esta parte, hermano, Natán le dice precisamente a él, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di a la casa de tu Señor y a las mujeres de su Señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y de Judá, y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. O sea, te he dado bastante, mucho. ¿Por qué tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a cuchillo, y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Qué tremenda situación, hermano. Y no darse cuenta a veces, hermano, de qué tan lejos se ha apartado uno de Dios a veces, hermano. Son cosas grandes y terribles estas, hermano, que han pasado en la Biblia y que nos dejan una enseñanza. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. Me llama mucho la atención, hermano, cómo David, hermano, porque a veces, hermano, el hombre puede pensar en su prudencia, puede decir, no, yo es que yo soy prudente, yo tengo cuidado,
yo, no, lejos sea que yo caiga en eso. No. Es más, yo estoy fuerte en el Señor. No, hermanos, necesitamos mucho de Dios, hermano. Necesitamos mucho del Señor para que nos guarde y nos libre de toda cosa mala. Este hombre, hermano, este hombre David, si hablamos de eso precisamente, de la prudencia, miren el capítulo 16 del primer libro de Samuel, vea lo que era este hombre. Alabado sea el Señor Jesucristo. Capítulo 16. Versículo 18, solamente quiero leer este para que vean lo que dice ahí. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra y prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor es con él. Ve a este hombre, hermano, las virtudes que tenía. Dentro de la prudencia, hermano, era hombre, era valiente, sabía tocar, era vigoroso, hombre de guerra y hermoso, y aparte, hermano, lo más importante, el Señor era con él. Y el capítulo 18, miren, ahí mismo el capítulo 18, versículo 5. Y dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, se portaba prudentemente, y solo por tanto Saúl, capitán de gente de guerra, y era acepto en los ojos de todo el pueblo y en los ojos de los criados de Saúl. Pero mire cómo le menciona aquí que se portaba prudentemente, y el versículo 14 dice, y David se conducía, ¿cómo se conducía, hermanos? En todos sus negocios, y el Señor era con él. Alabamos a Cristo. Y versículo 15, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, dice que temía de él, hermano. Fíjese, este hombre, hermano, siendo así, como dice la Escritura, hermano, hombre prudente, hermano. La prudencia, hermano, precisamente es alguien, hermano, que tiene cuidado de las cosas, hermano, de cómo hablar, de qué hacer y cómo actuar y cómo obrar. Y este hombre era así, hermano. Y aún así, ya ve la situación en la que cayó. Alabamos a Cristo, hermanos. Hubo otro hombre, hermano, que fue Salomón, un hombre, hermano, que fue lleno de sabiduría. Alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Lleno de sabiduría. Mire lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 22. Hoy vamos a ver algo así, hermano, para que usted pueda ver cómo hombres, hermano, así cayeron, hermano, en situaciones. Y que nosotros, hermano, tenemos que tener mucho cuidado y buscar más de Dios cada día, hermanos. Alabamos al Señor Jesucristo. Capítulo 22. Ahí encontramos una escritura. Versículo 11. 22, versículo 11. Fíjese lo que le dice David a su hijo. Ahora pues, hijo mío, sea contigo el Señor, y seas prosperado, y edifiques casa al Señor tu Dios, como Él ha dicho de ti. El 12. Y el Señor te dé entendimiento. ¿Y qué más, hermanos? Fíjese cómo David, hermano, entendiendo, ¿verdad?, que su hijo iba a tener, hermano, este gran compromiso, esta grande encomienda, hermano, de edificar casa al Señor. Le dice que el Señor te dé entendimiento y prudencia
y Él te dé mandamientos para Israel y que tú guardes la ley del Señor tu Dios. Vea el consejo de David a su hijo, porque David era varón prudente y en todos sus negocios y en su forma de actuar y en sus palabras, hermano. Entonces, de esa misma manera quería que Dios le diera a este hombre entendimiento y prudencia. Alabamos al Señor Jesús. Y mire, el primer libro de Reyes, capítulo 3. Gloria al Señor Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Vea cómo este mismo Salomón le ruega al Señor, le suplica en una petición, que es muy bueno, hermano, esto para nosotros. Gloria a Dios. Digo en el sentido de que a veces, pues, le pedimos al Señor cosas que quizá no sea esto, pues. Alabado sea el Señor Jesucristo. Fíjese, voy a leer el versículo 3. Vea cómo dice ahí, hermano. Dice, mas Salomón, ¿qué dice? Solamente sacrificaba y quemaba perfumes en los altos. Pero dice, mas Salomón, dice que amó al Señor. ¿Y cómo lo demostró? Andando en los estatutos de su padre David. Alabamos al Señor Jesucristo. Versículo 7 dice, ahora pues, el Señor, Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir. Vea cómo se encontraba este hombre, hermano. Hermano, ¿necesitaba de Dios o no necesitaba de Dios? ¿Lo buscó? Sí lo buscó en su momento, hermano, para buscar, hermano, y esa sabiduría, para buscar la ayuda del Señor y poder, hermano, él estar firme, porque pues si no, ¿cómo podríamos estar firmes nosotros, hermano? Y vea lo que dice el 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, es un pueblo grande que no se puede entrar ni numerar por su multitud. 9. Da pues a tu siervo corazón dócil, hermano, dijo, para juzgar a tu pueblo, para discernir, vea esa parte, hermano, entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Fíjese, y el Señor dice en el 10, y agradó delante de Adonai o del Señor que Salomón pidiese esto. Si se agradó el Señor, hermano, y mirando el Señor la condición de su pueblo, pues a este hombre, hermano, le dio sabiduría tremenda. Dice el 11, y díjole Dios, porque has mandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para sí inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Hermano, esta era una de las peticiones que le pedía David a Dios por su hijo, hermano. Dice que tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Vea nada más, hermano, de lo que le dio Dios a Salomón, hermano. Alabamos a Cristo, hermanos. Y en el capítulo 4, miren, ahí mismo el capítulo 4, alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 29.